Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este lunes 1 de febrero. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 221 pacientes en hospitales públicos. 25.855 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que son 30.082. Hoy se detectaron 57 nuevos contagios de coronavirus. 33 en Mérida, 11 en Valladolid, 3 en Chancóm, 2 en Motul y en Tizimín, 2 foráneos y 1 en Joctún, Canacín, Progreso y Humán. De los 30.082 casos positivos, 256 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida, se han diagnosticado 18.495 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte, 5.359. 5.035 en la zona oriente, 1.722 en la zona centro, 2.500 en la zona sur y 3.879 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de 13 fallecimientos. Son 8 hombres y 5 mujeres, de un rango de edad de 55 a 89 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, EPOC, insuficiencia renal crónica y cardiopatía. 11 residían en Mérida, 1 en Motul y 1 era foráneo. En total, son 3.169 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 837 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 221 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días, con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno federal. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.